Salutación camaradas, bienvenidos. A continuación vamos a proceder a leer el tema número 13 de los 16 que componen el segundo índice de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, el cual lleva por título Sistemática de círculos excéntricos. A decir verdad, por ejemplo, esta figura, la figura 10, viene de un libro que se llama Los Elementos, de Luciano Allende Lezama, mencionado en esta instancia por el autor del texto. Nosotros hemos conseguido un libro, un ejemplar de ese libro, pero vamos a subir imágenes de ese libro en los próximos días. Hemos hecho una diligencia en Argentina, camaradas, donde nos han dicho el nombre de aquel que obra como la persona que registró el ISBN del libro, básicamente una especie de derechos de autor, y es esta persona, Taglialavore Rosalía Elena. Cabe aclarar o cabe mencionar que eso sucedió en el 2005 y por ejemplo tenemos unas cartas que se habrían dado supuestamente entre alguien y Serrano, ¿cierto? Esas cartas están fechadas en el 85 y en el 84. Después vamos a hacer un comentario sobre eso. Simplemente quería mostrar el resultado de esa diligencia, el mensaje de la Cámara Nacional del Libro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A continuación, sistemática de círculos excéntricos, que es un acercamiento a el modelo estructural. Precisamente con este esquema se empieza a estudiar la estructura psíquica del animal humano Pasú, que está representada en la figura 11. Este inciso es bastante breve, camaradas. Sistemática de círculos excéntricos, el tema 13 de los 16 que componen el segundo índice de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, de parte de la NOCT, Nueva Orden de Caballeros Tirodal, ¿cierto? Nosotros sabemos por la lectura de los fundamentos que los caballeros Tirodal son dioses, no son ni nunca fueron seres humanos comunes y corrientes, sino antes de ser dioses eran estudiantes del lenguaje tirodal, puesto que el caballero tirodal es el que maneja, es el iniciado, ¿cierto? Que comprende, conoce y sabe hablar el lenguaje tirodal. El lenguaje tirodal básicamente es tiro de Ingibur. Entonces los caballeros tirodal hablan este idioma, no hablan pasú, no hablan el mundano, se expresan usando conceptos del lenguaje tirodal. Y los fundamentos son un puente metafísico que te conecta a los caballeros tirodal, que son los que hablan ese idioma. De hecho, todo el tiempo llaman directamente en la sangre, pero hasta que seamos capaces de comprender el lenguaje tirodal, vamos a poder escuchar los conceptos que expresan, los conceptos expresados por los caballeros tirodal. Entonces, nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del Pasú. El Pasú es el animal humano, la bestia con forma humana, en el momento previo del encadenamiento de los espíritus esferas revertidos. Tuvimos ocasión para visualizar al espíritu, a la raza cósmica, a través del modelo de la esfera. Sabemos lo que es un espíritu esfera normal y lo que es un espíritu esfera invertido. Entonces necesitamos saber cómo es. Para poder entender el encadenamiento necesitamos entender, y ese es el propósito de la enseñanza, mostrar cómo es o cómo era la estructura psíquica, cómo es la mente, cómo funciona el cerebro. Esos son los fundamentos. Un manual del funcionamiento cerebral. Nos dice en el momento previo al encadenamiento de los espíritus esfera revertido, porque una vez que se encadenó a los espíritus que primero se revirtió, la estructura psíquica del Pasú es modificada, y eso lo estudiamos más adelante también, como es la estructura híbrida del Virya, es diferente a la del Pasú. Nos dice, para facilitar tal exposición, nada parece más útil que representar la estructura psíquica descompuesta en sus distintas esferas de objetividad. Recordar, los fundamentos son un manual del funcionamiento del cerebro, camaradas. Lo vamos a hacer, dice, mediante un esquema gráfico equivalente tal como hemos hecho hasta ahora. Es decir, para el ejercicio de la visualización se utilizan esquemas alegóricos. Así como utilizamos un esquema alegórico para visualizar a la raza cósmica, vamos a utilizar un esquema alegórico como lo hemos venido haciendo
un esquema gráfico para visualizar el funcionamiento de la mente humana. Sin embargo, una representación tal y posteriormente otra para la estructura psíquica del Virya perdido, aquí volvemos a hacer la distinción. Una es la estructura psíquica del Pasú, antes del encadenamiento. Otro es el espíritu, visualizado por el modelo de la esfera, y posteriormente hay otro esquema gráfico que representa cómo es la estructura psíquica del Virya perdido, y otra para el Virya despierto. La sabiduría hiperbórea, camarada, se basa en estos esquemas. Todo aquel que te hable, que supuestamente te esté hablando de sabiduría hiperbórea sin mencionarte estos esquemas, estas figuras, lo que está haciendo es desorientarte, consciente o inconscientemente. Entonces, otra nos dice, para otra representación gráfica para la estructura psíquica del Virya perdido requerirá de mayor precisión simbólica. Los símbolos se van incrementando a medida que vamos avanzando en los ejercicios de visualización a través de los esquemas, de los fundamentos, ¿cierto? Hay que conocer el contenido de los fundamentos, camaradas. Este es el objetivo de esta serie de videos, apegados a la misión de la orden de los caballeros Tirodal, que vienen los fundamentos. Nos apegamos al contenido de los fundamentos. Nos dice, en rigor, los esquemas presentados hasta aquí estaban fundados en la noción de círculo unidad. Es decir, el círculo representaba, valga la redundancia, una sola cosa, digamos. En este caso, en el círculo que se utiliza para el modelo de la esfera, la unidad o lo que hay dentro del círculo es la gnosis absoluta, ¿cierto? Por ejemplo, visualizábamos la superficie esférica interior y los puntos gnósticos, o la gnosis absoluta se componía de puntos gnósticos. Nos dice, habíamos estado usando esa noción de que el círculo representaba una unidad. La circunferencia era límite o forma continente de un contenido simbólico. En este caso, las miradas gnósticas. En el modelo de la esfera acaba a ser un poco diferente. Nos dice lo mismo para el caso de circunferencias concéntricas de la figura 9. La figura 9 también era empleada, la noción de círculo unidad. Aquí es círculo unidad, el círculo representa una sola cosa, en este caso miradas gnósticas, y en la esfera de afuera, hostilidad esencial. En el caso del espíritu esfera revertido también, hostilidad y gnosis, con color verde en el exterior. Igual todos los esquemas que hemos venido utilizando, y hasta el último que se nos presentó, que es el esquema de la figura 9, donde también se emplea el concepto de círculo unidad. El círculo de en medio al plano material, la circunferencia al plano arquetípico, y la otra circunferencia en color violeta, el infinito negativo o potencial del demiurgo. Pero nos dice, el mundo de los objetos, tal como aparece a nuestra visión, se ofrece a una formalización circular simple, pero las relaciones formales de un mundo de substancias y cualidades, que eso es la mente, una realidad de substancias, la substancia psíquica, y cualidades o facultades que posee la substancia psíquica. En el caso de la memoria arquetípica, la facultad, o en el caso del cerebro total, la facultad de recordar. Hay diferentes estratos, digamos. En el cerebro es la memoria arquetípica, sabemos que es la base. Después la estructura cultural, que es la red celular del cerebro, ¿cierto? Que se va formando sobre la memoria de arquetipos. Es entonces ese mundo de substancias y cualidades. ¿Cuál cualidad? La de pensar. La substancia es la energía psíquica, que se manifiesta en una región del cerebro, y su facultad o su cualidad es la de pensar, la de recordar, la de imaginar. Entonces, como vamos a representar substancias y cualidades, para poder representar eso se requiere una estructura más compleja que la de un círculo unidad. Entonces vamos a utilizar un esquema distinto, parecido a ese, al círculo concéntrico, pero un poco diferente, porque esta vez es el círculo excéntrico. Y para ello, el autor de esta enseñanza se basa en un libro, camaradas. Aquí menciona a un escritor argentino, el epistemólogo Luciano Allende Lezama, de quien hemos hecho un comentario
al comienzo de este video. Tenemos este libro de los elementos, aquí se menciona, y vamos a compartir algunas imágenes y después vamos a ver la manera de compartirlo completamente. Si es que lo podemos escanear, por ejemplo, ya que no se encuentra en PDF, pero hemos podido acceder a él a través de un camarada que se encuentra en Argentina, el cual también nos ayudó a realizar la diligencia de la cual les hicimos el comentario, ¿verdad? Giramos un oficio a la agencia argentina del ISBN y ellos nos han respondido que la persona que obra con los derechos de la publicación es Taglialabore Rosalía Elena. Ahora solamente preguntamos por los derechos de los fundamentos, toda vez que, por ejemplo, el Belicena Vilca y las demás obras son obras que no tienen un registro semejante, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a platicar igual dentro de los círculos de estudio. Aquí vamos a continuar. Entonces nos habla, nosotros hemos utilizado un círculo unidad, pero en este libro Luciano Allende Lezama, el epistemólogo, ha demostrado que una sistematización de círculos excéntricos es apropiada y correcta para relacionar en forma ordinal y cardinal conceptos, es decir, abstracciones cualitativas y cuantitativas. Una sistematización de círculos excéntricos, como los hemos venido utilizando, es decir, círculos que no se intersectan entre sí, sino que se contienen el uno al otro, nos sirve para relacionar conceptos, abstracciones cualitativas, cualidades y cantidades, digamos. Entonces, si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples, es decir, ahí analizamos conceptos simples. Nos dice una combinatoria de círculos formará recintos. Nosotros necesitamos enfocarnos en recintos porque la intersección de las esferas de la mente generan, digamos, traen consecuencias. Se utilizan círculos excéntricos. Aquí se conectan, por ejemplo, estos círculos. Hay una triple compenetración de los círculos. Hay una parte de los instintos que abarca los tres de la estructura psíquica, pero la estructura psíquica recién la vamos a estudiar conforme avancemos. Nos dice una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos. Aquí hay conceptos simples, afectos, razón, conciencia, pero ya en la intersección hay conceptos más complejos. Incluso cada región abarca una particularidad específica a la cual vamos a profundizar a medida que lleguemos a esa parte de la enseñanza. Nos dice, o sea, específicos, conceptos complejos, o sea, específicos. Dice los círculos excéntricos, que son estos, que están dentro, círculos adentro de círculos, sostienen conceptos simples, entiendo fácilmente, plano material, plano arquetípico, infinito negativo o potencial. Dice, pero una combinación de círculos forma recintos adentro, y adentro hay conceptos complejos. Ya estudiaremos más adelante esos otros conceptos, camaradas, que se crean o que se ven cuando se intersectan. Hablamos de ciertas referencias, igual de otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, aquí vemos todo esto cubre la esfera de sombra, es a lo que le llamamos el inconsciente, y tenemos aquí arriba la esfera del uso conciencia. Este esquema, el Psi, representa al umbral de conciencia, por donde emergen los contenidos de la mente, pero los contenidos empiezan aquí en una representación cilíndrica de lo que sería el contenido del pensamiento, ¿cierto? El significado. Por ejemplo, aquí vemos las referencias, pero todo eso lo vamos a estudiar mucho más adelante. Ahora vamos a terminar de aclarar que los recintos que se generan en la representación excéntrica de los círculos contienen conceptos complejos, o sea, específicos. Nos dice, en una sistemática de tal índole es posible jerarquizar conceptos que estarán en relación de implicancia, de analogía, de contradictorio y de contrario. Aplicando un criterio sistemático semejante, vamos a desarrollar un esquema conceptual de la estructura psíquica del Pasú. Esto es lo que nos importa, camaradas. Entender de qué manera funciona el pensamiento, la mente humana,
cómo piensa el pasú, el proceso cognoscitivo, epistemología, teoría del conocimiento, cómo es que se da el conocimiento dentro de la mente humana. Esto es la sabiduría hiperbórea. Todo otro uso de la palabra en torno de la SH que no sea este es pura confusión satánica del enemigo. No les hagan caso. Nos dice: podemos, aplicando un criterio sistemático semejante, vamos a desarrollar un esquema conceptual de la estructura psíquica del pasú. Esa es la introducción básicamente a la figura que sigue, que es esta, la figura 11. Pero vamos a llegar ahí en un siguiente video, en un siguiente tema. Dice: desde ese esquema será posible avanzar posteriormente hacia la comprensión del Virya perdido. Antes de estudiar al Virya perdido tenemos que estudiar al pasú primitivo, antes del encadenamiento espiritual, camaradas.